apreciados amigos, cuánto gozo de poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para realmente ir avanzando en la serie tan grande que estamos viendo en estos días y que nos muestra lo que realmente es servir a Dios o servir al autor del pecado. El gran conflicto entre el bien y el mal. Hoy estudiaremos el sexto sello y después vamos a ver el séptimo, pero yo voy a hablar un poquito acerca de ello antes de finalizar este programa. Feroz conflicto, el sexto sello, ¿verdad? Llegamos a ese punto. Quizás para poder entender mejor, tenemos que ir allí al mismo momento cuando Satanás se rebela contra Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 y 8 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, acá dice, ¿verdad?, que hubo una gran batalla. Eso fue después de mucho tiempo. En realidad el carácter de Satanás fue siempre tratando de engañar, desde el momento que cuando él quiso ser igual a Dios y comenzó a tergiversarse más y más su mente. Por último llegó el tremendo conflicto y Dios tuvo que expulsarlo de los cielos, como ya conocemos. Pero saben, así también sigilosamente el autor del pecado, a través de la historia, luchó. Nuestro mundo cayó, ¿verdad?, bajo el pecado y por supuesto el hombre fue sometido a las mismas estrategias que el demonio tuvo desde el comienzo. Nuestra madre, hablamos de Adán y Eva se acercó al árbol prohibido y allí en Génesis 3 leemos lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, allí en forma clara otra vez le dice el autor del pecado: no es verdad. Mira como yo no tengo problemas. Allí estaba la serpiente, hermosa en aquellos días, estaba comiendo el fruto prohibido. Eva entra en ese engaño, fue engañada simplemente por el autor del pecado, porque nunca tenemos que detenernos frente a lo que es pecado. Siempre acordémonos, el escrito está, la palabra de Dios, la voluntad divina es superior aún a los milagros y a todas las cosas que podemos imaginar. De manera que ahí entró la transgresión, Eva entró en la desgracia y le llevó a su esposo luego. Así, con la misma forma, a través de los siglos, Satanás luchó. Y ahora al fin del tiempo, como estamos viendo, ¿verdad?, Satanás luchando al fin del conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué dice Apocalipsis 2, el versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya el Señor le había advertido a nuestros padres cuando salieron del jardín del Edén que había un conflicto, había una lucha muy grande entre la descendencia de la mujer y los que querían ser fieles a Dios. Satanás sabría dar una mordedura en el talón, como dice allí Génesis 3:15, ¿verdad? Y sin embargo, Cristo, o gracias al poder de Jesús, podríamos vencer definitivamente cuando Él aplastaría en la cabeza a la serpiente. Pero esa lucha duraría hasta el fin. Y hoy llegamos al fin mismo del terrible conflicto, cuando realmente el Señor vendrá para buscar a sus hijos y a su pueblo. Dios revela la historia. Vamos a hacer un breve repaso allí, ¿verdad? Tenemos la estatua que ya conocemos de Daniel capítulo 2, y bueno, tenemos el imperio babilónico. Babilonia quería existir para siempre, pero Dios le revela a través del profeta Daniel que esa visión que Nabucodonosor había tenido estaba indicando los imperios mundiales que vendrían en la tierra hasta cuando después ya no serían más mundiales y vendría el fin de la historia. Después de Babilonia surgió Medo-Persia, ¿verdad?, como ya conocemos. Luego surgió Grecia en este tremendo drama del conflicto. Y saben, el pecado dominó estos imperios, pero Dios tuvo a su pueblo allí. Hubo muchos que obedecieron a Dios, inclusive monarcas que se arrepintieron y conocieron al Dios verdadero, y por un día los veremos en la eternidad. El imperio romano, el más feroz de todos, ¿verdad?, que duró más tiempo, las piernas de hierro, como allí vemos. Sin embargo, Roma no habría de durar para siempre. Y cayó allí en el 476 de la era cristiana. El mundo se divide. O sea, el imperio romano se dividió en 10,
por las 10 tribus bárbaras del norte de Europa que vinieron, la invadieron, y entonces surge Europa tal cual, se divide en 10 y cada día se fragmenta más, ¿verdad? Luego vendría una terrible persecución en la historia humana. Allí se señalan los 538, o mejor dicho, desde el 538 hasta el 1798, los 1260 años, donde el pueblo de Dios tendría que sufrir mucho. Y ya vimos esto en los sellos anteriores, la tremenda lucha, ¿verdad?, que tendría el pueblo de Dios para ser fieles. Pero el Señor dio señales. Ya antes de irse a los cielos dio señales claras de su segundo advenimiento. Allí vemos nación contra nación. Habría de luchar en la hora final de la historia, y nuestro mundo está así. Las tremendas pestes y enfermedades, somos testigos de ello, ¿verdad?, en este momento, habrían de realmente estremecer a la raza humana. Pero Dios habría de luchar junto al hombre. El hambre vendría en forma atroz en este mundo, tal cual decía la palabra de Dios. Y así ocurre, ¿verdad?, en este tiempo difícil. Terremotos que sacuden la tierra, siembran destrucción por doquier. Hoy se puede ver el drama de lo que esto significa. Y eso quiere decir que la venida de Jesús está cercana, amigos míos. Después de los terremotos, también la inmoralidad había de crecer. El hombre entraría en una confusión atroz en esta tierra. En realidad, la inmoralidad sería lo que dominaría este mundo. Y así estamos, en medio de un mundo inmoral, estados inmorales. El mundo entero se encuentra envuelto en la más terrible inmoralidad. Cristo lo dijo con claridad. Él lo anunció, ¿verdad?, desde aquellos días, y los grandes profetas de Dios, los apóstoles, aún recalcaron las señales que marcarían el fin de la historia humana. Un mundo lejos de Dios, apartado de Dios completamente, como vemos allí, ¿verdad? Estamos simplemente viendo la gran crisis de esta tierra, y eso nos indica que estamos llegando a la orilla. Por eso también, ahora lo que Jesús dijo, y nos acercamos ahora, después del quinto sello de esa terrible mortandad, al sexto sello. ¿Qué pasaría realmente al fin del tiempo? Vamos a dar un breve repaso. 7 capítulos de esa gran colección que marcaría la historia hasta el día del fin, cuando Cristo regrese. En primera instancia, y tal vez Alicia me puedes ayudar un poquito allí, se abre el primer sello. Recuerden que Cristo solamente podía hacerlo. ¿Y qué dice allí? Caballo blanco, jinete vencedor. Era apostólica victoriosa, Bueno, del 31 al 100. Exactamente, del año 31 al 100, la época de los apóstoles. El Evangelio fue llevado a toda nación que se conocía en aquel entonces. En realidad, así fue. El poder de Dios obró con una iglesia fiel, por eso el caballo es blanco. Pero luego aparecería el caballo rojo, como leemos ahí. Caballo rojo, jinete con espada, cristianos perseguidos por Roma, del año 100 al 313. Bueno, allí la iglesia tambalearía, pero es la época de las catacumbas, como así lo mencionamos, una época terriblemente difícil, pero la apostasía iba a crecer. Y en el caballo negro, ¿verdad?, que en realidad ya viene en el 313 la terrible apostasía. Leamos. Caballo negro, jinete con balanza, comienza la apostasía, del 313 al 538. Cuán grande es Dios, que no dejó a su pueblo a ciegas. Dios reveló todo para que podamos entender. Y en el Apocalipsis se encuentra esa revelación realmente asombrosa. En el cuarto sello, ¿qué ocurriría? Caballo amarillo, jinete a la muerte. Iglesia persigue a los fieles. Bueno, evidentemente surgiría una tremenda persecución. En realidad ya estaba la persecución desde el 538, como vimos, ¿verdad? Pero la mortandad sería terrible durante ese periodo del cuarto sello. Y entonces llegamos así al quinto sello, desde el tiempo de la Reforma, desde el 1517 a 1798. Terminamos los 1260 años. ¿Qué encontramos allí? Mártires claman por justicia, la Reforma y su decaimiento, 1517 a 1798. Por supuesto que en realidad Dios tenía su remanente.
Y esos grandes reformadores que si somos fieles veremos algún día en la eternidad, empezaron a abrir la verdad al pueblo, dar la Biblia, las Sagradas Escrituras, para que se comprendiese y para que el pueblo estudiara. Pero mientras se abría la palabra y se enseñaba al pueblo, la lucha era cada día más frenética y terrible, porque así es Satanás, no puede tolerar, ¿verdad?, lo que es realmente el bien. El pecado no tiene amistad con las tinieblas. Ahora entramos al sexto sello del Apocalipsis. Y eventos previos a segunda venida. Tiempo del fin, tiempo del sellamiento, segunda venida. Bueno, ahí vemos varias frases que hoy tenemos que comprender un poco más de cerca. Y digo un poco más de cerca porque el sexto sello llega hasta el día cuando Cristo regrese, pero el séptimo tiene mucho que decirnos también. Entonces, por eso es que tenemos que estudiarlo detenidamente aparte del sexto. Por esa razón, esta gran colección hoy pasamos a verla. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de esta hora del sexto sello? Leamos en San Mateo 24, el verso 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Notaron la palabra allí, ¿verdad? En el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, está hablando de la gran persecución de los 1260 años. Jesús dice, o sea, las cosas de Dios no se pueden simplemente pensar como uno quiere. Son claras, son precisas y exactas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo continuaba hablando de esta manera en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo mismo estaba hablando a sus discípulos en ese día, y les habla con claridad, que está hablando del sexto sello. Ustedes ven que hay eventos, ahora no producidos por el ser humano, sino que son eventos sobrenaturales. Y ya vamos a ver 5 eventos que caracterizan al sexto sello y a la hora del fin en la cual nos encontramos, ya que Jesús lo dijo así con toda claridad. Ahora, durante ese periodo de iniquidad de los 1260 años, en realidad, ¿qué pasaba? Del estudio de la palabra de Dios. La Biblia permanecía atada en los púlpitos, ¿verdad?, encadenada. Se hablaba en latín, la Biblia encadenada en los púlpitos porque era una forma de engañar al pueblo. El poder religioso que se llamaba cristiano, que era en realidad el paganismo que fue cubierto del cristianismo, o con la palabra cristianismo, entró en acción, como ya vimos, ¿verdad?, y estudiamos esto más claramente. ¿Qué dice la siguiente frase? Murieron más de 50 millones de personas. Y murieron por ser fieles a Dios. Algunos de ellos murieron también por otras cosas que ocurrieron en esos días, pero fue fatídico. Qué historia terrible, la Edad Media, ¿verdad? Más de 50 millones de seres humanos fueron leales al Creador y un día los veremos en la tierra. Pero llega 1798, como vemos allí. ¿Por qué? Yo puse eso allí. ¿Por qué? Porque 1798 marca el tiempo del fin, el fin de los 1260 años de persecución. También se cumple o llega hasta la profecía más larga de la Biblia, que es el cumplimiento de los 2300 años, 11 años después, ¿verdad? Allí en el año 1844, cuando realmente comienza el gran juicio investigador. Cristo pasa del lugar santo al santísimo, donde realmente se lleva a cabo ese juicio que tiene que ver con la salvación de todo aquel que vivirá en la eternidad. Este pensamiento es solemne, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. Hoy deberíamos pensar en serio. Cada determinación que tomemos tiene que ver con el cielo, con la eternidad, con el mundo venidero. Vamos a volver otra vez al quinto sello para retomar, porque el Apocalipsis así lo hace, ¿verdad? Y lo explica en orden los acontecimientos. Leamos ahora Apocalipsis 6, versos 9 y 10.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, durará este tiempo terrible? O sea, se ve allí en forma figurativa al pueblo de Dios, los millones que iban muriendo, ¿verdad?, para servir a Jesús. Sin embargo, ¿hasta cuándo? Dios llevaba el control, Dios tuvo un remanente, así como hoy tiene un remanente. Pero entendamos, dieron su vida por Cristo, por ser fieles y leales al Todopoderoso. Ahora entraría en ejecución el sexto sello, como ya vimos, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el Apocalipsis, en la revelación que Dios le da a San Juan cuando estaba en Patmos? Allí aparece, ¿verdad?, en forma clara, lo que yo digo clara más, en orden los eventos que habrían de marcar el sexto sello. Leamos Apocalipsis 6 ahora. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es claro lo que dice allí Apocalipsis, ¿verdad? Ahí habla de los eventos que habrían de acontecer, ¿verdad? Y es notable porque dice, primero un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un gran viento. Y efectivamente todo esto, vamos a ver si esto se cumplió. ¿Y qué pasaría inmediatamente después? El quinto evento, leamos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Qué impresionante, las palabras de Cristo, pero ahora ordenadas. En la gran visión del Apocalipsis, ¿verdad?, Dios todavía nos da el orden de los acontecimientos. Y ahora estudiemos en las Sagradas Escrituras los 5 eventos que encontramos allí. El primer evento, que acontece el 1 de noviembre de 1755. En realidad fue un día muy particular allí en Lisboa. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre, debido a los engaños terribles, ¿verdad?, que ya se habían encontrado, o se habían sembrado en cuanto a la inmortalidad del alma, las iglesias estaban llenas de gente, dando culto a los muertos, etc., y estaban oficiando los que decían ser de Dios, pero por supuesto eran el poder opositor a Dios, y repentinamente la tierra ruge como nunca había rugido. Y ocurre el terremoto de Lisboa del año 1755. ¿Qué pasó ese día? Leamos allí ahora también lo siguiente. 10 millones de kilómetros cuadrados. Fue lo que abarcó ese feroz terremoto. Se abrió la tierra, tragó los elementos de la Inquisición inclusive, pero leamos más de cerca. Europa, África y América, afectados por ese terremoto de Lisboa, el primero que fue tan grande. También nos dice el siguiente dato. 6 minutos, 60.000 muertos, después 100.000. Bueno, es notable. En 3 minutos murieron 60.000 personas, en 6 minutos murieron 60.000 personas, pero lo notable es que pasando 3 horas después, 100.000 personas perdieron la vida, allí nomás. Los hombres nunca habían visto una cosa semejante. Y ahí vemos algunos detalles más. Dice, olas hasta de 20 metros de altura, montañas cedieron en la profundidad, etc. O sea, fue terrible lo que aconteció. Los hombres se preguntaban, ¿y por qué esto? Pero era el cumplimiento del comienzo del tiempo del fin, claramente ya anunciado por nuestro poderoso Salvador. Estamos en el sexto sello, ahora aferrémonos con toda nuestra mente y nuestra inteligencia para entender lo que Cristo nos dice frente a la hora actual en la cual estamos viviendo, porque hasta allí llegaremos, ¿verdad? Vemos luego el segundo acontecimiento que aconteció el 19 de mayo de 1780, donde el sol se oscurece completamente, el día oscuro. Y saben, en realidad salió el sol
normalmente como siempre, pero repentinamente una mortaja, o sea, oscuridad sobrenatural como la que cayeron sobre Egipto una vez, también cayó en esos días. Y los hombres se preguntaban qué va a acontecer, se desesperaron, encendían sus lámparas, etc. ¿Saben? Decía hasta la hora, porque dice así, Isaías el capítulo 13, el verso 9 dice lo siguiente: Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Es notable que se mencione este detalle. Al nacer, dice, en realidad, en la primera parte del día, el sol se oscurece. Y aquello, inclusive la temperatura bajó. Las aves volvieron a sus nidos, los animales a sus establos, los hombres se estremecían. Pero estaba dicho también que habría un tercer acontecimiento y que la luna se volvería roja como sangre, ¿verdad? Es lo que leíamos hoy y que aconteció, ¿verdad? Allí ese mismo día en la noche. En la noche, o sea, el sol se puso y brilló allí en el sol poniente. Era completamente fuera de lo comprobado hasta el día de hoy por la ciencia, ese día oscuro de Nueva Inglaterra como se lo conoce, ¿verdad? Ese 19 de mayo de 1780, la luna permaneció durante toda la noche, teñida en sangre, símbolo de la sangre derramada durante esa Edad Media. Y para que nosotros entendamos, ¿verdad? Ese evento ya es un evento que pasó, 1780 estamos hablando. El cuarto evento es la lluvia de estrellas fugaces. Los hombres, así somos los seres humanos. Cuando acontecen los eventos se estremecían de horror. Cuando ocurrió la lluvia de estrellas fugaces a eso de la medianoche, repentinamente se sintió un sonido ronco. Y era la noche oscura, no había luna, no había nada. Sin embargo, tan grande fue esa lluvia de estrellas que caían del norte hacia el sur, del este hacia el oeste, que se podía leer un periódico de aquellos días en forma clara, sin problemas. Los hombres se revolcaban, confesaban sus pecados en voz alta. En realidad creían que era el fin del mundo. Así pasará cuando Cristo regrese por segunda vez. Sin embargo, cuán pronto olvidaron los hombres esto, ¿verdad? Eso aconteció 11 años antes de 1844, cuando comenzó el juicio. Acordémonos que estamos en una hora de juicio especial, la del juicio investigador. Y saben ahora lo tremendo. El quinto evento, el cielo se abre para dar paso a la segunda venida de Jesús. De manera que el último evento es el que falta. Los otros se cumplieron ya, ¿verdad? Allí encontramos el fin del tiempo del fin. Esa es la hora en la cual vivimos. En el último tic-tac del reloj profético. Todavía Cristo intercede por nosotros. Él nos llama al arrepentimiento. Él dio su vida para que podamos vivir para siempre. Cristo, nuestro amado Salvador, como estamos viendo aquí, ¿verdad? En forma muy clara, Él nos habla con toda nitidez acerca de estas cosas tan importantes, para que seamos salvos, para que podamos heredar la vida eterna y heredar ese reino eterno. El quinto evento también, ¿verdad?, se va a cumplir. Yo debo decir se va a cumplir, pero ya no habrá más tiempo para arrepentirse, porque leamos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando el Señor vuelva, o sea, el quinto evento del sexto sello, es en realidad el momento cuando el cielo aquí se enrolló, dice aquí, ¿verdad? Ese es el término bíblico. En otras palabras, se vio ahora lo que nosotros no podemos ver, lo que no podemos entender. En esa hora solemne estamos viviendo, pero allí no se podrá ya más arreglar nuestra vida. Los hombres habrán de clamar desesperadamente, que las rocas los cubran, porque rechazaron la misericordia de Dios. Pero el Señor tiene a su pueblo. ¿Saben? En realidad va a acontecer esto ya durante la séptima plaga, ya que en Apocalipsis 16 es nombrada la séptima plaga, después de que caigan las plagas y los hombres que no se arrepintieron indudablemente van a blasfemar contra Dios más que nunca, habrán de perseguir al pueblo de Dios, harán cosas horrendas. Estamos preparándonos en esta hora solemne en la cual nos toca vivir. Estamos despiertos al tiempo en el cual el Señor nos llamó a la existencia. ¿Cuántos profetas quisieron ver? San Juan nomás, que estaba en Patmos en un sábado como este, ¿verdad? Quería ver el cumplimiento de esto, pero no era el día de él.
Faltaban todavía casi 2000 años hasta que aconteciese todo. El mundo engañado en la hora del fin. Parece mentira. A pesar de que Dios dio tantas señales, debido a las religiones falsas y a la falsedad que reina en esta tierra y al engaño que reina cada día mayor en todas las áreas y mucho más en el área religiosa, he aquí que así dice el apóstol Pablo que estaría la tierra. Leamos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Habla al pueblo de Dios, de sus días. El pueblo de Dios de sus días, como ya lo dije varias veces, perseguido, anhelaba el retorno de Jesús, como nosotros anhelamos también que regrese Jesús, pero en aquellos días de persecución horrenda anhelaba el regreso de Cristo. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 2 lo siguiente: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Me gusta esta frase del apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice, ¿estamos entendiendo? ¿Qué excusa podremos presentar ante Dios? Estamos en el juicio investigador donde Cristo está por dejar de interceder. Es el momento actual. Eso lo veremos más de cerca en el siguiente tema cuando veamos el séptimo sello, me refiero, ¿no es cierto? Ahora bien, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo dice allí? Vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? ¿Cuando conocemos o cuando no conocemos? Desgraciadamente, ¿verdad? El cristiano debe entender esto, pero el mundo no estaría preparado, a pesar de que el Señor dio tantas señales acerca del fin. ¿Qué estaría diciendo al mundo en lugar de estar preparado para el encuentro con el Eterno y donde el pecado va a desaparecer para siempre? Leamos allí el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol es muy claro, que cuando digan paz y seguridad, o sea, los hombres en lugar de estar preparados para el encuentro con Dios, estarían realmente, y a pesar de haber visto todas estas señales, todas las señales del fin, las profecías enormes que duraron 2500 años, las que veíamos al comenzar, ¿verdad? El sexto sello en el momento en el cual nos encontramos, los hombres estarían diciendo paz y seguridad, nada va a acontecer, nada va a ocurrir, porque el pecado es así. Por eso leemos allí paz y seguridad. ¿Han escuchado hablar del nuevo orden mundial? Eso es lo que pasará justamente y lo que está pasando ahora. La base del nuevo orden mundial tiene que ver con leyes estrictas puestas por el hombre, sobre todo por poderes religiosos muy fuertes, para lograr resolver los problemas actuales de la humanidad. Y entonces, según dice, ¿verdad?, el poder más fuerte de la tierra en cuanto al nombre de cristianismo, por lo menos, ¿verdad?, va a desaparecer la angustia y vendrán un tiempo mejor. Pero no dice el Señor estas cosas. Vamos a hacer un breve repaso del tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Vamos al primer evento, del gran terremoto del 1 de noviembre de 1755. El segundo evento leemos de esta manera. Oscurecimiento del sol, 19 de mayo 1780. Vamos haciendo un cronograma en nuestro cerebro para entender hoy la hora solemne que nos toca vivir. El segundo evento, ¿verdad?, ya pasó. 1780. El tercer evento aconteció en esa misma noche. Leamos. Luna como sangre, Gracias, 19 de Alicia. mayo 1780. Correcto, allí, ¿verdad? Esa misma noche aconteció lo que estaba predicho por Dios. Y sin embargo, los hombres temblaron en esos momentos, pero hoy no entienden, ni siquiera se acuerdan. Eso podemos encontrarlo en cualquier biblioteca, ¿verdad? Y analizar el día oscuro y lo que pasó. La lluvia de estrellas fugaces del 13 de noviembre de 1833. Un año muy particular. Porque ya se estaba predicando el evangelio eterno por el pueblo de Dios que estaba comenzando a sacudir la tierra. 1833, tiempos solemnes.
Los hombres se revolcaron porque creían que ya llegaba el fin, sin embargo, no era el fin todavía, ¿verdad? Era la advertencia para que estemos preparados, tiempo actual. Pero los hombres se olvidaron y están diciendo paz y seguridad, como decíamos. En los cielos, nuestro caso se está juzgando. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos en Cristo Jesús. Si nosotros realmente somos fieles, estaremos pensando y preparándonos para el encuentro con el Rey. Yo no sé si estaré vivo cuando Jesús regrese. Sé que Él me va a resucitar en el día postrero. Esa es la promesa bendita que nos da nuestro Padre Celestial. Pero ¿saben, mis hermanos? Allí o cuando nos estamos jugando la suerte eterna, la vida eterna o la muerte eterna. Cristo nos creó para que vivamos para siempre. Cuando pecamos nos vino a buscar un mundo perdido, murió en la cruenta cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Pero saben, mientras los últimos tic-tac del reloj, mientras Cristo intercede todavía en ese corto juicio, porque debe durar breve tiempo, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y todo el simbolismo allí aparece en las Escrituras. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para cuando los cielos se abran y entonces el Señor vuelva en gloria y en majestad, escoltado por millones de ángeles. Ya no vendrá como vino en su primer advenimiento, recubierto de la raza humana para ser mi poderoso Salvador. Él ocupó mi lugar, llevó las cargas que yo tenía que llevar, gustó la muerte eterna que yo tenía que gustar, para que yo pueda vivir por la eternidad. La ley de Dios fue justificada ante todo el universo. Nadie puede dudar de que el carácter de Dios es amor, y para que ese amor se manifieste es necesario los 10 mandamientos del Todopoderoso. ¿Cómo nos encontramos en la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal? Los últimos momentos de esta tierra, y allí estamos viendo, ¿verdad? Vamos a leer un poquito detenidamente y comentar lo que está pasando, cuál es la propuesta del nuevo orden mundial. En primer lugar, el hombre habla, y yo le he puesto allí, ¿verdad?, y Dios. Están contrapuestos, porque Dios dice una cosa y el hombre dice otra cosa. El hombre que sigue la inclinación terrenal, la inmensa mayoría, sería como en los días de Noé, como Jesús lo dijo, ¿verdad? Y en los días de Noé se salvó la mayoría. No, la inmensa mayoría se perdieron en las borrascosas aguas, mientras oraban, mientras pedían con clamor al Dios del cielo, que interrumpiese el cataclismo de lo que fue el diluvio, y entonces el Señor les diese la oportunidad de salvarse. Pero saben, eso no es arrepentimiento. Eso es sentir los efectos de nuestra propia conducta. ¿Qué estamos eligiendo hoy ante Dios? ¿Qué dice el hombre actualmente? Leamos allí en Los Ángeles Times. Leamos la cita siguiente. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Sí, porque Estados Unidos se unirá con el Vaticano para establecer el nuevo orden mundial. No es el tema de hoy. Solamente lo menciono, ¿verdad?, para que podamos entender cuando avancemos un poquito más. Aquí está diciendo, cumpliéndose la profecía, el mundo entero unido, y sobre todo los religiosos de la tierra, los que se llaman cristianos, en su inmensa mayoría, ¿verdad?, diciendo paz y seguridad, las cosas van a mejorar. Nosotros tenemos que cambiar realmente, y cuando habla del imperio de la ley, ustedes notaron, ¿de qué ley? De las leyes humanas. El hombre quiere colocar leyes humanas en lugar de la ley moral de Dios. El hombre se apartó de Dios. Ese nuevo orden mundial colocará leyes humanas que nada tienen que ver con la ley moral del Creador. Por supuesto. Pero Dios todavía continúa intercediendo por el hombre. ¿Qué diría el mensaje divino, el mensaje profético en esta solemne de la historia? Allí en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los 3 ángeles
Y leeremos el mensaje del primer ángel de la siguiente manera. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Saben, este primer mensaje angélico representa al pueblo de Dios predicando y anunciando con claridad a un mundo entero. Así lo debe hacer. Y si no lo hace, no se va a salvar, por supuesto. Allí dice, vi volar por el medio del cielo. O sea, no fue un asunto que en algún rincón de la tierra, en todas partes del mundo. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. O sea, ¿cambia la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Satanás quiso cambiarla cuando estaba allí en torno al trono de Dios. Y por supuesto, continuó en su porfía hasta que realmente el Espíritu de Dios ya tuvo que ser sacado de él. Tuvo que ser echado del santuario celestial, pero engañó la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Caídos, que son los demonios actuales. Ahora Dios continúa todavía hablando. Acá dice que el mensaje llegaría a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tan grande sería el mensaje de Dios. Todo el mundo debe ser advertido. Los gobernantes de esta tierra, los hombres de saber y de inteligencia y de decisiones, tienen que elegir entre la vida eterna o la muerte eterna. Un día Pilato, estando frente a Jesús, cuando Jesús se encontraba allí ya con sus manos atadas, con la corona de espinas, Pilato tuvo que decidir entre Jesús, soltar a Cristo o si no a Barrabás. Él pensaba que el pueblo iba a decidir y el débil Barrabás, el débil Pilato, ¿verdad? Porque así son los seres humanos que no van a ser salvos. Dios necesita hombres valientes y mujeres que se entreguen al Señor de todo corazón, cueste lo que cueste. Es la única manera de heredar la vida eterna. Pilato podría haber sido salvo, heredar la vida eterna, y por supuesto, ¿qué tenía que ver la vida eterna con ese pobre Pilato que pocos días después se quitó la vida? ¿Por qué? Porque simplemente se dio cuenta de que había entregado al Hijo de Dios. Saben, amigos míos, este mensaje recalca otra cosa. Dice allí, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, ¿a qué? ¿Va a venir o ha llegado? Ha llegado ya, estamos en el tiempo del juicio investigador, el momento único que podemos elegir entre el bien y el mal, porque la otra parte del juicio tiene que ver con los fieles que van a conocer el trono de Dios y con los perdidos que se van a levantar para ser destruidos en el lago de fuego en el día final, cuando Dios termine para siempre con toda desgracia humana. Y saben, por eso dice, adorad al Creador de los cielos y de la tierra. Hoy estamos en el Santo Sábado. Y yo quiero recalcar algo, porque el pueblo de Dios debe recalcar no porque a él se le ocurra, sino que el ángel está representando al pueblo de Dios en su raudo vuelo, ¿verdad? Indicando que adoremos al Creador como el Señor lo estableció, en el séptimo día de la semana, en el Santo Sábado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos arreglando nuestra vida? Y si ya conocemos el Santo Sábado, ¿no es hora de reflexionar para ser mejores aún, para entender y vivir vidas consagradas, entregadas al Todopoderoso, dispuestas a hacer la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos, mantener la justicia de la palabra de Dios que es eterna y que pronto, como dice la Escritura, veremos al Rey de Reyes en su hermosura. El quinto evento, el cielo se abre durante la séptima plaga. O sea, ¿por qué? Porque Apocalipsis 16, ahí hay 7 plagas. Y en la séptima plaga, cuando el mar salga de sus contornos, cuando las rocas sean echadas afuera en forma furiosa, cuando las montañas se hundan y otras salgan, cosa que no lo podemos describir hoy porque no es el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Ya lo veremos más de cerca, pero saben, mis apreciados hermanos, en ese día se cumplirá lo que estamos hablando hoy. El séptimo sello está entre ese día y ese día y tiene mucho que enseñarnos. Por eso es que lo estudiaremos en la próxima ocasión.
Pero ahora bien, tenemos que analizar detenidamente lo que dice la palabra de Dios. El tiempo, ¿qué dice allí? Se acaba. ¿Crees tú esto? ¿Estás entendiendo que el reloj del cielo, que no puede atrasarse ni puede cambiar de acuerdo a la voluntad humana, Cristo es el que intercede ante el santuario celestial para que nosotros entendamos lo que es la vida eterna, pero valoramos lo que es vivir para siempre? Anhelamos un mundo nuevo y un mundo eterno, en donde no haya más dolor, sufrimientos, lágrimas ni tristezas. Anhelamos realmente un mundo mejor y queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos vivir la eternidad. Es el momento de decidir por Jesús. ¿Cuándo? ¿Mañana o ahora? El tiempo se acaba, como dice aquí, ¿verdad? Y lo vemos en este lugar. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, la hora solemne ha llegado. Es una hora de decisiones y no de cualquier decisión. Es la hora de decidirnos por la vida eterna o por la muerte eterna. Sí, esto es. Por eso es que realmente tenemos que aferrarnos a Dios. Hemos llegado al sexto sello por la voluntad de Dios. Para que nosotros entendamos mejor la Biblia, debemos agradecer al Todopoderoso por todo lo que nos da, ¿verdad?, en su amor insondable, mientras nos preparamos para la eternidad, porque llegará la hora cuando lo que el profeta Amós, ya muchos siglos antes de Cristo, anunció, y dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Qué texto más solemne es este, ¿verdad? Amigo mío, cuán solemne es pensar en estas cosas. Meditemos, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en el cual enviaré, ¿qué dice? Hambre a la tierra, pero más que el hambre que hoy hay físico, ¿verdad?, que es una de las señales del fin, será un hambre insaciable, porque los hombres buscarán la palabra de Dios, pero no la hallarán. Cuando el tiempo de la gracia termine, los hombres desesperadamente buscarán arreglar sus cuentas con Dios. Horrenda cosa será cuando el juicio investigador termine y los hombres desesperadamente se den cuenta y sea tarde para siempre. Ya no habrá más tiempo para arreglar nuestra vida. Por eso Cristo nos llama hoy, para que podamos vivir por la eternidad, para que podamos comer del árbol de la vida, para que podamos beber de las aguas cristalinas del río de la vida. Sí, hermanos, no es cualquier cosa la que se está jugando, es la vida eterna. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Como Pilato preguntaba al pueblo hace 2000 años atrás. ¿Qué harás hoy con Jesús? Su palabra, sus profecías, todo lo que nos dio, porque Él nos ama tiernamente, Él anhela nuestra salvación. En el primer advenimiento las cosas fueron de esta manera. Por eso allí vamos a leer dos pasajes. Una que se encuentra en el profeta Oseas, el capítulo 4, verso 6, y dice lo siguiente: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible es este pasaje. ¿Saben por qué el profeta Oseas le habla al pueblo de Dios antes de Cristo? Dios tenía un plan muy grande para Israel, que pudiese brillar sobre las naciones y que apagase el efecto enorme del pecado. Dios siempre fue amoroso para con la raza humana. Lo hizo todo por nuestra salvación y para que nos vaya bien en un mundo angustiado. Dios no tiene la culpa de lo que nosotros hemos elegido. Y Él luchó y luchó y luchará hasta el último día al lado del hombre. El Espíritu de Dios clama por nosotros con gemidos indecibles. Así lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué fue destruido el pueblo? ¿Y por qué los sacerdotes de aquellos días y los líderes religiosos enseñaban cosas opuestas a la palabra de Dios? No querían un Mesías que muriera en la cruz. Querían un Mesías que los librase del poder de Roma.
¿Por qué? Porque simplemente eran materialistas y querían las cosas materiales. La fe había huido de ellos. ¿Tenemos nosotros fe en esta hora? Miren lo que dice Jeremías. Allí el profeta Jeremías también, 8 siglos antes que Cristo viniese por primera vez a este mundo, dice así. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué tremendas frases de este texto, ¿verdad? El texto 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El profeta predecía la agonía de Israel, lo que significaría para ellos de rechazar las profecías de Dios. Significaría la muerte eterna y significaría aún la pérdida de todo lo terrenal. ¿Cuántas veces creemos que si nosotros aceptamos a Cristo nos va a ir mal en las cosas temporales? No, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Las cosas no son así, es un engaño satánico. Porque cuando aceptamos a Jesús podremos tener luchas y embates porque el gran conflicto es un conflicto entre el bien y el mal. Pero ¿saben? Allí hay un tiempo en el cual Dios nos puede salvar. Pasó ese tiempo para Israel. Terminó el verano para Israel. Ya era tarde para ser salvos. Y sin embargo tenían los escritos, hasta las palabras, para que ellos entendieran que ese tiempo iba a llegar. Llegó el tiempo, no entendieron. Las profecías indicaban la destrucción de Jerusalén aún. Y sin embargo no creyeron. ¿Saben? Allí continúa diciendo el versículo 22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bueno, allí una expresión muy conocida para aquellos días y para los días nuestros también, ¿verdad? Porque en Galaad había bálsamo que ayudaba y la gente recurría allí para encontrar sanidad. No hay médico, Cristo es nuestro médico hoy. Y también lo fue para Israel. Pero la profecía decía que millones habrían de perderse. Y habrían de perderse para siempre. Esto no tiene que ver con los individuos, porque hoy, por supuesto que hay muchos hebreos que se convirtieron y van a heredar la vida eterna. Los apóstoles fueron hebreos también. El apóstol Pablo fue hebreo y se salvará en el gran día postrero, porque se arrepintió de corazón y ¿qué? Fue fiel al Todopoderoso. Con todo el poder de su ser, anunció el Evangelio para aquellos días, como nosotros tenemos que hacerlo hoy, ¿verdad? Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Pero hay bálsamo para nuestra vida. Es suficiente la palabra de Dios. Es suficiente todo lo que Dios ha anunciado para esta hora postrera. Estamos entendiendo realmente lo que tenemos que hacer y estamos dispuestos a realizarlo, cueste lo que costare, y salir a hacer la voluntad de Dios en un mundo angustiado, dramático, como en el cual nos toca vivir, aunque la inmensa mayoría se opondrá a la voluntad de Dios. Siempre fue así y lo será hasta cuando Cristo regrese. Los engaños cada día son más fatídicos en este mundo, en todas las órdenes sociales, económicos y religiosos en gran mayoría, por supuesto. Por eso es que vayamos a las Sagradas Escrituras, como Jesús nos dijo. Y respondió a Satanás un día allí en la tentación: escrito está, escrito está. Esa debe ser nuestra respuesta en el día de hoy. No veamos lo que pasa en torno nuestro para poder engañarnos, sino creamos al firme escrito está en esta hora 11, cuando la Biblia nos dice con claridad que Cristo va a regresar en poder y gloria. Jerusalén fue destruida y aniquilada. Así como ven, a pesar de que Dios les había dado órdenes aún claras de cómo tenían que huir, en el año 70 de la era cristiana, llegó ese día terrible y Jerusalén fue aniquilada, simplemente aniquilada, como vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedecieron a las órdenes de Dios, ni creyeron a las profecías, ni entendieron el tiempo. Aún rechazaron al Mesías cuando el Señor se los envió. ¿Qué haremos con Jesús? Vuelvo a repetir. Sus promesas, que siempre se cumplen. Dios quiere que vivamos, no quiere la muerte. Pero un pueblo que pudo haber brillado fue quemado. Millones perecieron en ese día fatídico
cuando Tito, el general romano, aún conmovido, gritaba a los soldados que no quemaran la ciudad. Sin embargo, fue consumida por las llamas, porque las cosas de Dios se cumplen. Y un soldado tiró una tea encendida y se incendió todo y murió en masa el pueblo que se encontraba allí hambriento de todo. No tenía palabra de Dios. Ellos querían ser el pueblo de Dios, pero no lo eran ya. Hacía mucho tiempo, hacía 70 años que habían crucificado a Jesús, ¿verdad? Qué tremendo es pensar en todo esto, amigo mío. Hijo del reino eterno, hijo de un mundo feliz, hijo de un reino que no tendrá pecado, que no tendrá más maldición, hijo de un reino que amanecerá después del alba eterna cuando el Señor saque de los sepulcros en un instante, en el glorioso día de la resurrección. Tengamos ánimo, enfrentemos la realidad. Hijo del reino, ¿estás durmiendo? ¿Estás despierto en esta hora? Escuchemos este hermoso cántico que nos hace reflexionar con estas palabras. Escuchemos atentamente. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, alzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Hijo del reino prorrumpe en canción. Vemos aquí, ¿verdad? La Jerusalén celestial está preparada. Todo está listo. Y Jesús todavía intercede por nosotros para que seamos salvos. ¿Qué haremos? Es hora de que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Dios. Hoy, ahora, tú que me ves en diferentes lugares, pídele al Señor que te dé valor para entregar tu vida y hacer la voluntad de Dios. Pide al Espíritu Santo que obre poderosamente y te saque del pantano del pecado, y así podrás vivir por los siglos sin fin. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, te espero después de la gloriosa mañana de la resurrección, en aquel hogar donde no habrá más tristezas. En primer lugar, cuando conozcamos el trono de Dios y la ciudad de Dios, y Jesús nos lleve a probar del árbol de la vida y no muramos más. También en la tierra nueva, cuando el Señor va a crear todas las cosas nuevas y nos dará un mundo feliz, un mundo eterno. ¿Por qué no oramos hoy y le pedimos esa fidelidad a Dios? Y los que ya conocemos el Evangelio, ese tiempo, el Evangelio eterno, hagamos un pacto con Dios de predicar como nunca antes la hora en la cual vivimos. Porque de lo contrario, con todo el conocimiento vamos a repetir la historia del viejo Israel, ¿verdad? Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema que tuvimos hoy. Gracias por tus profecías. Gracias porque tú nos muestras con claridad, Señor,
la forma de los acontecimientos mundiales hasta cuando este mundo llegue a su fin. Te agradecemos porque podemos existir en esta hora. Pero cuán grande responsabilidad es vivir en esta hora. Y los que ya conocemos hace tiempo el Evangelio eterno, Señor, para esta hora. Que nos levantemos del letargo espiritual, porque siendo hijos del reino no perdamos el reino. Oh Señor, que nos repitamos la historia de Israel. Y a los que estamos conociendo y entendiendo más de cerca, Señor, gracias, porque también ellos están aceptando al Señor. Queremos encontrarnos un día en la patria feliz, en el mundo eterno. Por eso bendícenos con la paz del cielo y llévanos a escudriñar tu palabra como nunca antes. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Sabes, apreciado amigo, en realidad nuestro seminario es hermoso, porque emana de la palabra de Dios. Allí, ¿verdad? Tenemos por YouTube a las 6 p.m., cada sábado, ¿verdad? Hasta que sea anunciado va a ser así a ese horario. Y se da a conocer ya el tema que podemos escuchar con toda atención. Y lo podemos escuchar y compartir con nuestros semejantes. Más aún, la academia virtual que llevamos a cabo en la mitad de la semana. Estudios, preguntas, respuestas, lecciones, materiales varios, ¿verdad? El canal de YouTube está a nuestra disposición, la página web está a nuestra disposición, cualquier material que desees para aclarar las cosas. A las 8 p.m. el miércoles es así, excepto 2 miércoles que yo quiero ahora decirles. No es que los 7 sellos ya terminaron como vemos allí, no. El 7º lo vamos a estudiar con todo detalle y ojalá podamos estudiarlo en un solo día. Es abarcante y Dios quiere que lo conozcamos con detalles. Pero hay 2 sábados, 2 semanas que son especiales en Navidad y 1 de año, ¿verdad? O Año Nuevo, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? En esos días habrá temas alusivos a la fecha y después de esos vamos entonces a tener en el siguiente sábado, vamos a tener nada menos que el 7º sello apocalíptico y habrá un volante especial que nos va a recalcar todas estas cosas. Pero no nos confundamos, es bien sencillo recordar, ¿verdad? El miércoles 8, el miércoles próximo nos veremos. Invita a tus amigos. Ven con tu mente después de haber orado limpia para repasar este tema tan hermoso del día de hoy. Y por supuesto vamos a recibir volantes especiales con el cronograma de estos días que cambian un poquito por las fiestas de fin de año. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe, que el Señor sea nuestro huésped de honor cada día en nuestra vida y podamos así vivir juntos por una eternidad. Amén.